Examen teórico de manejo en North Carolina. Esta señal de tráfico significa A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Esta señal advierte a los conductores que A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Esta señal de tráfico significa A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Esta señal advierte a los conductores que A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Esta señal de tráfico significa A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Se trata de A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Esta señal de tráfico significa A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Esta señal advierte a los conductores de A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. Esta señal indica A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Esta señal significa A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Si un agente de tráfico le indica que pase un semáforo en rojo, A. No debe obedecer al agente.
Las señales y los semáforos tienen prioridad sobre las indicaciones de los agentes de tráfico. B. Debe esperar a que el semáforo pase de rojo a verde. C. Debe hacerlo. D. Debe llamar a la policía. C. Debe hacerlo. Oyes una sirena cerca, pero no ves dónde está el vehículo de emergencia. ¿Qué haces? A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. B. Te detienes inmediatamente y activas las luces de emergencia. C. Sigues conduciendo hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia se dirige hacia ti. D. Te detienes solo si estás seguro de que el vehículo se dirige hacia ti por el carril contrario. A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. Las líneas continuas dobles en la carretera significan: A. No puedes cambiar los carriles. B. No puede cruzar las líneas, excepto para girar a la izquierda para entrar o salir de la carretera. C. No puede pasar. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Qué debe hacer en caso de fallo de los frenos? A. Salga de la carretera y diríjase a un espacio abierto, si es posible. B. Frote los neumáticos contra el bordillo para reducir la velocidad del vehículo. C. Aplique el freno de mano lentamente. D. Todas las opciones anteriores. D. Todas las opciones anteriores. Los conductores deben estar preparados para cualquier imprevisto en la carretera. Para ello deben: A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. B. Concentrarse en el centro del carril. C. Concentrarse en el lado izquierdo de la carretera. D. Conducir con el pie derecho apoyado ligeramente en el pedal del freno. A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. La distancia de frenado se ve afectada por: A. Las condiciones del pavimento. B. El estado de los frenos y neumáticos. C. La velocidad a la que viaja el vehículo. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Antes de girar, debes: A. Cambiar de carril. B. Dar la señal de giro correcta. C. Tocar la bocina para alertar a los demás conductores. D. Aumentar la velocidad. B. Dar la señal de giro correcta. Alcohol. A. Facilita la toma de decisiones correctas. B. Mejora tu tiempo de reacción. C. Mejora tu capacidad para ver con claridad. D. Te hace menos consciente de lo que está sucediendo con tus habilidades al volante. D. Te hace menos consciente de lo que está sucediendo con tus habilidades al volante. Por la noche, es más difícil ver: A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque: A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual.
Un conductor corta el paso a otro vehículo o amenaza a otro conductor o a un peatón. Estos son ejemplos de A. Conducción defensiva. B. Conducción furiosa. C. Furia al volante. D. Conducción excesiva. C. Furia al volante. ¿Cuál es la regla más importante que hay que recordar en cualquier emergencia? A. Llame a la policía. B. Que no cunda el pánico. C. No te muevas. D. Huya. B. Que no cunda el pánico. Al prepararse para cambiar de carril, debe A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Si el pedal del acelerador está atascado, debe A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. Cuando el conductor que circula detrás de ti quiera adelantarte, debes A. Utilizar las luces de freno. B. Cambiar de carril. C. Acelerar. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe A. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Si otro auto corre el riesgo de chocar contigo, debes A. Hacer ráfagas con las luces delanteras. B. Hacer ráfagas con las luces de freno. C. Tocar la bocina. D. Usar las luces de emergencia. C. Tocar la bocina. Si se detiene en un cruce ferroviario con más de una vía. A. Pase en cuanto pase el primer tren. B. Continúe con precaución hasta que vea un tren. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. D. Pase cuando una de las vías esté libre. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. Los ciclistas deben A. Permanecer cerca del borde izquierdo de la calzada. B. Circular por un carril bici, si está disponible. C. No circular más de 2 ciclistas en fila en un mismo carril, si es posible. D. Permanecer a la derecha cuando se preparan para girar a la izquierda. B. Circular por un carril bici, si está disponible. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol? A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta.
B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. El espacio que necesitas para cruzar el tráfico depende de A. La presencia de una señal de ceda el paso. B. El número de coches delante de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. D. El número de coches detrás de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. Al conducir detrás de una motocicleta, los conductores deben A. Compartir el carril con la motocicleta. B. Recordar que los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el carril. C. Adelantar a la motocicleta por el mismo carril. D. Conducir por el arcén junto a la motocicleta. B. Recordar que los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el carril.